Hermanos, el Señor los bendiga una vez más. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece. Ok, hermanos, bienvenidos una vez más. El día de hoy el plan es terminar el capítulo número 4. Terminando este capítulo número 4, termina lo que los estudiosos llaman el primer mega segmento de la carta de Pablo. Aquí Pablo va a cerrar ese primer gran tema que él trató, empezando la carta, que es el tema de la carnalidad de los corintios, que era la causa raíz de todo lo que estaba manifestándose en la iglesia. Pero antes de eso me gustaría hacer un repaso, veamos lo que este capítulo 4 nos ha traído. Siempre me gusta hacer un repaso del capítulo entero. ¿Por qué? Porque es el último estudio de este capítulo y es importante que sigamos ese flujo de pensamiento porque también va a guiarnos o nos va a catapultar lo que es el capítulo número 5. Amén. La palabra de Dios dice que para mí no es gravoso decirles las mismas cosas y para ustedes les es de provecho. Entonces vamos a hacer un repaso para llegar al contexto, entender el contexto del estudio de esta noche. Dijimos cuando empezamos el capítulo 4 que Pablo pudo haber terminado ese tema con el capítulo 3. Pablo había agotado ya todos sus argumentos, ya había presentado todos sus argumentos para comprobar que la sabiduría de Dios era infinitamente superior a la sabiduría del hombre. Ese era el tema central de la primera sección de la carta. Pablo, como les dijimos, Pablo les declara que su principal problema era su carnalidad. Estaban en la carne, no habían hecho ese cambio al espíritu. Entonces, empezando el capítulo 4, Pablo va a abordar un tema que todavía estaba pendiente. Aun cuando el tema de la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios estaba terminado en el capítulo 3, había un tema pendiente. Y ese tema pendiente era el trato de los corintios hacia Pablo. Los corintios estaban rechazando al fundador de la iglesia. Cuando ellos decían yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, no solo decían que pertenecían a ese líder de la iglesia, sino que eso de facto era un rechazo a la autoridad del apóstol Pablo. Como dijimos, los corintios, al igual que otras iglesias, habían rechazado, confrontado, minimizado la autoridad apostólica de Pablo. ¿Por qué? Porque no anduvo con el Señor, no fue parte de los 12, no anduvo con él desde un principio. Por tanto, varias iglesias, incluyendo la de Corinto, retaban esa autoridad de Pablo. Entonces, Pablo se va a lanzar en este capítulo a confrontar, ¿sí?, este hecho, con el amor de un padre, pero también con la autoridad que el Señor le había dado como su apóstol, y como su apóstol, específicamente su apóstol enviado a los gentiles. Pablo empieza este capítulo 4 diciendo que Apolo y él no eran más que siervos y administradores de los misterios de Dios. Dijimos que aunque él ya había usado en la traducción al español y en inglés, tradujeron dos palabras diferentes, las tradujeron al español como siervos. Pero si uno se va al original, se da cuenta que Pablo usa dos palabras diferentes, que esas dos palabras se tradujeron siervos. Y el enfoque de cada una de esas palabras es diferente. En los capítulos anteriores, cuando Pablo se llama a sí mismo y Apolo siervo, usa la palabra diáconos. Y diáconos dijimos que es aquel que está encargado de las tareas cotidianas, de las tareas, vamos a decir, menos importantes, por decirlo de alguna manera. Literalmente significa aquel que atiende las mesas, aquel que sirve las mesas. Y dijimos que el carácter
o la imagen que esta palabra comunica es la imagen o el enfoque es en la tarea que el siervo desempeña. Sin embargo, aquí en el capítulo 4, Pablo usa una palabra diferente para que sea traducido como siervo. Y la palabra que se usó es la palabra hiperetes o hipeiretes o como se diga. ¿Sí? Y el cambio en esta palabra es, el enfoque ahora no está en la tarea que el siervo desempeña, sino en la relación que el siervo tiene con aquel que le dio esa tarea. Entonces Pablo pasa de la tarea en sí a la relación del siervo con aquel que le dio la tarea. Pablo dice, literalmente, el punto que Pablo está haciendo es, me voy de enfocarme en la tarea que los siervos de Dios, Apolos y yo, hacemos, ahora a la relación que tenemos con nuestro amo. ¿Sí? Como siervos, seguimos siendo siervos, pero ahora el enfoque es la relación que tenemos con nuestro amo. Anteriormente Pablo les había dicho, no somos nada. Tanto Apolos como yo somos de ustedes. Pertenecemos a ustedes. Nosotros somos de ustedes. ¿Sí? Ustedes son de Cristo, la iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Sí? Así que considérenos en cuanto a eso como nada. Al cambiar el uso de la palabra de diáconos a huperetes, Pablo ahora está diciendo, en lo táctico, en la tarea, pertenecemos a ustedes. Pero en cuanto a dar cuentas, en cuanto a ser responsables, solamente somos responsables a aquel que nos dio la tarea. Si se fijan cómo cambia y dice, ok, en cuanto a la tarea, en cuanto al operativo, somos de ustedes. Pertenecemos a ustedes. En cuanto a la relación con nuestro amo, Cristo Jesús, Él es el único que nos puede pedir cuentas. En cuanto a, y dijimos que el criterio en el que se iba a pedir cuentas era la fidelidad que el siervo tenía para desempeñar esa tarea. Tan es así que Pablo les dice en el 4 capítulo, en poco estimo el juicio que ustedes hagan de mí. Otras traducciones dice, me importa poco o no me importa en lo absoluto el juicio que ustedes hagan de mí. Es más, dice, ni yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tendemos a juzgarnos más levemente de lo que deberíamos. Usualmente buscamos una persona que sea peor que nosotros y nos comparamos con esa persona. Y no solo eso, Pablo dice, el juicio yo se lo dejo a ¿quién? Aquel ante el cual no hay nada oculto. ¿Sí? Y dijimos que es un pensamiento que nos debe de poner en una actitud como sobrios. El saber que nuestra obra va a ser juzgada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, esperemos, no juzguen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros, no vemos las intenciones de las demás personas. Nosotros podemos estar juzgando una cosa, ¿sí? En este caso, la iglesia de Corintio estaba juzgando las intenciones de Pablo. La iglesia de Corintio estaba diciendo que Pablo hacía las cosas que hacía por interés propio, ¿sí? No por servir a Cristo Jesús, no por servir a la iglesia. Entonces Pablo les dice, no me interesa lo que ustedes juzguen de mí en cuanto a mi fidelidad al llamado que el Señor tiene en mi vida. Si somos responsables de juzgar los frutos, las actividades, los hechos, la conducta de una persona, pero nunca la motivación. Nunca de los nunca juzgar la motivación porque no sabemos. No sabemos en lo absoluto. Amén. Entonces, finalmente dijimos en esta primera sección del capítulo 4 que Pablo habla en el capítulo 3 acerca de que la obra de cada uno va a ser juzgada y va a recibir o recompensa o pérdida. ¿Sí se acuerdan? Bueno, como 3 se acuerdan. Entonces, Pablo nos revela en el capítulo 4 cuál va a ser esa recompensa. ¿Sí? Y esa recompensa dice que recibiremos alabanza de Dios. Y eso,
para mí me hizo mucho ruido. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le debemos alabanza al Señor, no Él a nosotros. Sin embargo, eso es lo que la Escritura dice. ¿Y quién es el que escribió Primera de Corintios? Bueno, ni siquiera Pablo la escribió. Pablo la dictó y alguien más la escribió. Pero ¿quién es el verdadero autor de Primera de Corintios? Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo dice que recibiremos alabanza de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir. Y verdaderamente se los confieso que no me hace ningún sentido, pero es lo que dice la palabra. Amén. Y en cuanto más nos damos cuenta de lo poco dignos o lo indignos, todo lo indigno que somos, esto nos debe de hacer más ruido todavía. A mí me hace mucho ruido. Pero es lo que dice la palabra. ¿Y cuál va a ser esa alabanza? Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Aleluya. La semana pasada nuestro hermano David nos presentó un lado de Pablo que vemos muy poco en sus cartas, en sus epístolas. Muy poco vemos este lado, lo vi yo si acaso en la epístola a los Gálatas, en una sección cuando dice Pablo, ojalá aquellos que los procuran se castraran, porque ellos querían que los Gálatas se circuncidaran. Y Pablo dice, ojalá que ellos se castraran a sí mismos. Es lo único que yo puedo encontrar en las cartas de Pablo, en un tono, en una actitud que es muy atípica del apóstol Pablo. Yo a Pablo lo considero y lo sigo considerando como un apóstol que estaba perdidamente enamorado de Cristo. Y ese amor de Cristo se derramaba en las iglesias. Ese amor de Cristo se derramaba en aquellos discípulos que Pablo había hecho, como Timoteo, como Tito, ¿sí? Como tantos otros que menciona Pablo en sus cartas. Pero aquí Pablo va a usar un tono irónico. Pablo va a hacer un tono sarcástico cuando les escribe esta segunda sección del capítulo 4. Y en ella va a ser una comparación de la situación de los apóstoles, de los líderes de la iglesia en cuanto a los feligreses, en cuanto a los corintios. Y Pablo, una vez más, va a aprovecharse de que el problema principal de ellos era ¿qué? El orgullo, ¿sí? Y una fijación que ellos tenían en la sabiduría del mundo. Recuerda, eran griegos. Y al más puro estilo griego, los griegos daban una veneración y una importancia muy alta a la sabiduría. Entonces, primeramente les dice que no piensen de él o de Apolos más que lo que la Escritura ha dicho. En otras palabras, no le den a sus líderes religiosos, a sus líderes de la iglesia, y yo sé que decir religiosos nos hace ruido a muchos de nosotros, porque el cristianismo no es una religión, bla, 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 pero en el contexto que estamos hablando voy a seguir usando religiosos y entendamos que se trata sobre el cristianismo. Entonces, básicamente Pablo les dice, no piensen más allá de sus líderes religiosos que lo que está escrito en la Escritura. Punto. Yo recuerdo y les he comentado que una vez le hicieron una sección de preguntas y respuestas a MacArthur. Le preguntaron que qué autoridad tenía el pastor sobre el rebaño. Y él contestó, ninguna. Ninguna autoridad más allá de la que me da la Biblia. Y ese es el punto que Pablo está haciendo. No piensen, no pongan en un lugar a sus líderes que no les corresponde. Un lugar que no le ha dado el Señor. Y ese es el principal punto, ¿sí?, que Pablo les hace. Y después les dice, ¿por qué andan tan alzados, como decimos en México, tan orgullosos por lo que tienen? Si todo lo que ustedes tienen se les ha dado. ¿De qué tienen que jactarse? ¿De qué tienen que presumir si todo lo que tienen se les ha dado? Inclusive la vida misma es un regalo de Dios. Entonces, ¿de qué tienen que jactarse? ¿De qué tienen que presumir si todo se les ha dado?
Y en este último segmento del capítulo 4 que presentó nuestro hermano David, es donde él se lanza a hacer una comparación sarcástica, una comparación con mucha, como decimos en México, con mucho, no sé ni cómo describirlo, mucha ironía, ¿sí? Que una vez más no era característico del apóstol Pablo, ¿sí? Y dice, ya están ustedes saciados, le dice, ya están llenos, les dice, ya están hartos de tantas cosas que tienen, ¿sí? Se han hecho ricos. Irónicamente, recuerden que Pablo está siendo bastante irónico con él. Y en contraste dice, nosotros, los apóstoles, somos los últimos, los postreros, dice, el Señor nos ha dejado en el último lugar, como sentenciados a muerte, como espectáculo para el mundo y para los ángeles. Ustedes nosotros. Y después aborda el tema que plagaba a los corintios, dice, nosotros somos insensatos, tontos, no tenemos sabiduría, ¿sí? Noten la ironía de Pablo. Antes ya les había dicho que eran ¿qué? Carnales. 3 capítulos había dicho que en lo que ellos estaban enfocados era tontería, era irracional, que era la sabiduría del mundo. Pero Pablo les dice, pero ustedes son sabios, ¿sí? Son prudentes, son rápidos de pensamiento, sagaces en Cristo, ¿sí? Llaman un beatdown. Pablo les hace ver de esta manera tan elocuente, de esta manera dolorosa, por decirlo de alguna manera, les hace ver lo ilógico de su proceder, ¿sí? Después Pablo dice, del mundo el desecho de... Amén. Y con esto, hermano, ¿por qué no me acompañan para ver los versículos que vamos el día de hoy? Que serían capítulo 4, versículos 14, al 21. Me dan un amén cuando estén ahí. Y la palabra de Dios dice así, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos. 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amado Padre, gracias le damos, Señor, una vez más, porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, con el propósito de ser ministrados por su palabra, Señor. Pero pido en el nombre de Jesús, Señor, que use a este siervo inútil para que su mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Glorifíquese ese Padre en lo que va a ser compartido esta tarde, porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo empieza este versículo que acaba de hacer. Sí, porque les dice, hey, no les escribo esto para avergonzarlos. No estoy diciendo lo que acabo de decir para avergonzarlos. No es el propósito. ¿Sí? No estoy queriendo hacer burla de ustedes. No es el propósito el de hacer burla, el de humillarlos. Ahora, cuando dice esto, ¿a qué se refiere cuando dice no escribo? La opinión de los comentaristas difiere. Algunos dicen que habla sobre todo lo que ha escrito desde el primer capítulo hasta este punto. Algunos dicen que es lo que dice estas comparaciones irónicas
acaba de terminar. Pero el punto, ya sea que uno de ellos esté bien y los otros estén mal, el punto de ellos es esto. Lo que movía al apóstol Pablo por los corintios. Sí, en este capítulo vamos a ver dos cosas importantes para todo líder espiritual. Dos cosas que deben de ser balanceadas y dos espiritual o espera de todo líder espiritual. Primeramente vamos a ver a un Pablo lleno de amor por las ovejas. Vamos a ver un Pablo que les habla con lenguaje. Vamos a ver a un Pablo que les habla con toda la autoridad apostólica que él poseía. Toda esa autoridad que el Señor Jesucristo le el apóstol. Algo que a los líderes nos convendría entender, número uno, y saber valorar, porque debe autoridad. Aquellos que somos padres, ¿quién dice amén? Amén. La gran mayoría, si no es que todos, sabemos lo difícil que es balancear las cosas. Lo difícil que es balancear la autoridad con el amor, con la ternura para nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a ver en Pablo en esta última sección del capítulo 4. Pablo realmente no buscaba humillarlos. Pablo buscaba que salieran de esa onda, si así lo queremos ver, en la que estaban, en la que habían caído, en ese hoyo en el que habían caído. Realmente los ama, los llama muchas veces hermanos, hermanos amados. Aquí les amaba. Pero hermanos, es algo que tenemos que entender nosotros como tenemos que entender que a veces lenguaje firme, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces que lo necesitamos. No es placentero, se los digo, y con todos los que tenemos, que no es placentero usar ese tono con nuestros hijos. Pero esa es una expectativa, ya sea líderes de hogar, con nuestras familias, en la iglesia. Es algo que se espera de nosotros. Entonces, Pablo les dice una y otra vez, y lo podemos constatar, que lo mueve a él es el amor hacia ellos por parte de él, por parte de Cristo. Y esto él lo hace hincapié cuando les escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Pablo realmente los amaba. Y era difícil para él tener que hacer lo que tenía que hacer. Pero no tenía problema en hacerlo. Amén. A uno nos es más difícil el amor que la disciplina y a otros unos con otros. Entonces, hay veces que es necesario hacer evidente la conducta impropia de un hermano. Hay veces que es necesario, como dice Pablo, avergonzar a ese hermano que está actuando mal y se rehúsa a corregir su conducta. Nos dice en Mateo capítulo 18, si él se niega a arrepentirse, llévenlo a la iglesia, llévenlo ante la iglesia. ¿Sí? Y ha habido mucho debate en cuanto a qué significa
llévenlo a la iglesia, significa llévenlo a los líderes, significa, los líderes no son la iglesia somos todos. ¿Sí? 18 es, si no se arrepienten, hagan público la conducta o hagan pública la conducta de esta persona, de este. Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:14 dice, no tenía problemas Pablo para aplicar. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo y no se junten con él, para que se Señor Jesucristo como él, alguien intensamente a la iglesia, pero también alguien que en todas las cosas estaba su amor y obediencia a Cristo Jesús. Como les dije, y amor por las ovejas, pero también disciplina cuando es necesaria, autoridad. ¿Sí? El trabajo o el reto está en balancear y saber cuándo usar una y cuándo usar la otra. Pablo dice, no escribo para avergonzarlos. El comentarista David Garland añade, la vergüenza que Pablo deseaba evitar era causar a los corintios la pérdida de prestigio. Que él no se asusta de hablar abiertamente sobre comportamientos vergonzosos. Y lo vemos y lo vamos a ver más adelante en el próximo capítulo, en la semana próxima, en los versículos 1 al 13. Pero Dios juzga a los que están afuera, dice Pablo, expulsar de vosotros al malvado. Más Pablo para disciplinar cuando sea necesario. Y vamos a ver a esta congregación. Pero realmente el mensaje de Pablo, y eso es algo donde a veces fallamos como padres, como líderes, como jefes, ¿sí? Es que queríamos comunicarles que sus valores y su comportamiento son el problema, no su persona. No estamos hablando a ellos en su persona, sino a su comportamiento, a sus valores. Versículo 15 dice, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y podemos ver en este versículo el vínculo tan especial que Pablo tiene con la iglesia de Corintio. Él los había guiado a Cristo, ¿sí? Y a pesar de esto, a pesar de que Pablo fue el que los llevó a Cristo Jesús, ellos estaban rechazando. Ellos estaban cuestionando sus motivos, sus motivaciones. Y ellos estaban rechazando y cuestionando su autoridad apostólica. Pablo tenía que hacer algo. No había duda en la mente de Pablo, ¿sí? Que tenía que hacer algo. Y la disciplina, como dijimos, sí, este es un mensaje que tiene que ver con disciplina en su mayor parte. No es agradable cuando tenemos que hacerlo. Pero aquel, dice el Señor, al que yo amo, disciplino o reprendo. Entonces todo padre, todo líder que no disciplina es un líder que odia a su hijo. Es un líder que odia a su hermano o a su hermana. Y para muchos de ustedes el lenguaje es duro, pero es lo que dice la palabra. Si tiene un problema con ese lenguaje, vaya con el Señor, porque Él escribió la Biblia, no la escribí yo. Entonces Pablo sabe que su motivación es amor. Su motivación es que ellos corrijan su proceder. Para aquellos que no somos padres o que es fácil para nosotros ser más laxos con la disciplina para aquellos que no son nuestros hijos. ¿Quién tiene nietos? Hoy mi hija quería disciplinar a mi nieto. ¿Y quién se metió para que no lo disciplinara? El abuelo.
La abuela no se metió, el abuelo fue el que se metió. ¿Y saben qué le recordé a mi hija? ¿Recuerdas cuando yo te iba a disciplinar cómo corrías tú con tu abuela? Y sabías que si llegabas con tu abuela, se acababa el problema. Ahora me toca a mí. Cuando no son nuestros hijos, podemos ser más laxos con esa disciplina. Pero Pablo era su padre espiritual. Y Pablo tenía la responsabilidad de corregir esa conducta, de disciplinarlos por su mal comportamiento. ¿Sí? Aun cuando hay veces que como padres, ejercer esa disciplina, ejercer esa autoridad, nos lleva a ¿qué? A críticas. ¿Cómo eres duro con tu hijo? ¿Cuándo te pegaba yo? ¿Cuándo te disciplinaba de esa manera? Pero esa es nuestra responsabilidad como padres. Amén. Ahora Pablo les dice, aunque tengan 10,000 años en Cristo, solamente él podía presumir que era su padre espiritual. Pablo usa la palabra ayos. ¿Saben ustedes qué era el ayo? La palabra en original era la palabra paidagogos. ¿A qué les suena en el español? Pedagogía, pedagogos, que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver cómo la cultura afecta la enseñanza. ¿Sí? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo aprende la gente? Entonces, pedagogía tiene que ver con la enseñanza. Y esa es la palabra que Pablo usa para ayos en el original. El diccionario de términos griegos lo describe como un supervisor legalmente designado, autorizado para entrenar, criar a un niño, administrándole disciplina, castigo e instrucción. Es decir, haciendo lo necesario para promover el desarrollo. Entonces es la imagen que Pablo usa para decirle, podrán tener 10,000 de estos, pero solamente un padre espiritual. Solamente yo puedo presumir, por decirlo de alguna manera, de ser su padre espiritual. Esos 10,000 años no tienen, ¿sí? No pueden presumir de esto. Ahora, usualmente estos cargos de ayos eran asignados a esclavos. Aunque en algunos casos también se contrataba a alguien y se le pagaba un salario porque hiciera esa función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto o qué es lo que ustedes creen que estaba comunicando Pablo al llamar a estas personas que los estaban empujando, que los estaban llevando ayos? El comentarista Tisselton nos dice algo que es valioso en el contexto de ese primer siglo. Y nos dice, la función primordial del pedagogos o del ayo era de cuidar, enseñar, corregir al niño. Pero, y aquí es donde viene el pero, su motivación era una de dos cosas, ya sea el pago de sus servicios, o sea, un interés personal, o su obediencia a su amo. Pero usualmente no involucraba amor al niño. Entonces el ayo hacía lo que hacía por una de dos cosas, porque le pagaban y por un interés personal o porque era su amo el que le había dado esa orden. Tenía un deber de cumplir esa tarea que se le había encomendado, porque se le había encomendado su amo y él era un esclavo. Y dijimos que el único derecho que tiene un esclavo es que obedecer a su amo. Pero nunca lo que los movía era el amor al niño. Por tanto, la implicación es evidente, hermanos. Aquellos que se encargan de cuidarlos, de llevarlos, de empujarlos, de enseñarles, los mueve una de dos cosas. Interés propio, ¿sí? O porque sienten la obligación de hacerlo, pero no porque los aman. Esa es la implicación de la palabra que Pablo usa cuando los llama pedagogos o paidagogos. Solamente yo soy su padre espiritual y lo hago por amor. Lo hago ¿por qué? Porque los amo.
porque yo los engendré en Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice, por lo tanto, como yo los amo, como yo todo lo que hago lo hago por amor a Cristo primeramente y después por amor a ustedes, les ruego que me imiten. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos decir lo mismo, hermanos? Les ruego que me imiten. Una pregunta que me pareció muy interesante que hizo un pastor fue, si todos en tu congregación, todos, háganse esa pregunta a cada uno de ustedes, fueran de la misma manera que eres tú, ¿cómo sería esta congregación? Si todos en esta congregación fueran como tú, ¿cómo sería esta congregación? Sin embargo, Pablo puede decir con una conciencia tranquila, en presencia de su Señor que siempre estaba con él, imítenme a mí, imítenme a mí. Como ustedes son mis hijos en Cristo, y es lógico que el Hijo imite al Padre. Es lógico que el Hijo imite al Padre. Ahora, con esto Pablo no les está diciendo, síganme, en lugar de seguir a Apolos, en lugar de seguir a Cefas. Pablo les está diciendo, imítenme en mi forma de ser humilde, en mi forma de ser abnegado, en mi forma de ser sacrificado, que he sacrificado todo por la causa de Cristo. Imítenme, sean como yo. Vemos más tarde, lo veremos en el capítulo 11, cómo él clarifica este enunciado y les dice en el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos decir lo mismo, hermanos. Podemos decir con una conciencia tranquila, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo no tenía problema en decirlo, inclusive lo dijo más de alguna vez, lo dijo varias veces en sus cartas. Ningún problema. Ahora, el principio que Pablo está enunciando aquí es obvio, es lógico. Si ustedes son mis hijos espirituales, si ustedes son mis hijos, se van a comportar de la misma manera que yo me comporto. Y vemos otros ejemplos de esto en las Escrituras, ¿sí? El Señor les dice a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, ustedes se van a comportar como su padre. Antes de eso ya les había dicho el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, porque ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham hiciera. ¿Sí? Pero no es así. La implicación es, si ustedes verdaderamente son hijos de Dios, si ustedes verdaderamente son hijos, se van a comportar como Él se comporta. Sean santos, dice Dios. ¿Por qué? Porque aquel que los llamó es santo. Entonces es la implicación de Pablo. Imítenme a mí, como hijos amados, como hijos que engendré en el Señor, imítenme a mí. Después en el versículo 17 les va a decir, por esto mismo, ¿qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo? Y hay un consenso en que esto mismo está hablando de ¿qué? De que lo imiten a Él. Para asegurarme de que me están imitando a mí, dice, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, ¿qué testimonio tenemos de Timoteo? Sabemos que Pablo le dice en una ocasión, toma vino, ya no tomes pura agua para que te alivies de tus problemas estomacales, no dejes que te desprecien por tu juventud. Entonces tenemos diferentes gentes diciéndonos diferentes cosas acerca de Timoteo, que era un joven tímido, que era un joven que le preocupaban mucho las cosas, que a veces la gente más mayor de la iglesia lo hacía a un lado, lo hacía menos,
Pero Pablo nos dice algo aquí de él, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es mi hijo amado y él es fiel en el Señor. Entonces, para asegurarme que ustedes me están imitando a mí, que se están comportando como hijos míos, les he enviado a Timoteo. Yo veo a Timoteo, ¿sí?, como alguien a quien Pablo amaba inmensamente. ¿Sí? Usualmente cuando él tenía una tarea importante, usualmente enviaba a Timoteo. Y esto es lo que Pablo dice acerca de él en el libro de Filipenses. A nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en su bienestar. A nadie tengo como él. Nadie es como él. Y él es como yo. Ese es el testimonio que Pablo da de Timoteo. Yo veo tres cosas, tres propósitos que Timoteo iba a lograr con esta ida a Corinto. Número 1, Timoteo les daría testimonio de cómo era la relación de un padre y un hijo, ya que Timoteo era un hijo amado de Pablo. Entonces él iba a dar testimonio de cómo es la relación de un padre y un hijo espiritual. Número 2, les iba a dar testimonio de cómo debía ser el proceder de un verdadero cristiano, alguien que es fiel al servicio de Cristo. Y finalmente iba a dar testimonio de que Pablo era igual con todas las iglesias. Como dicen los americanos, Pablo was not picking on them. Pablo era igual para con todos. Pablo aplicaba las mismas reglas para todos. Nada más que no todos se comportaban como los corintios. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene esos tres propósitos cuando envía a Timoteo a Corinto. Entonces, Timoteo no solo les iba a dar un testimonio verbal, les iba a dar ejemplo de todas estas cosas. Versículo 18 les dice: mas algunos andan envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y podemos ver, no solo aquí, pero a través de los primeros capítulos, que había mucha arrogancia en la iglesia de Corintio. ¿Sí? Había mucha arrogancia en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría, y esto era lo que había causado estas divisiones. Entonces, algunos abiertamente estaban diciendo: Pablo no va a venir, Pablo no se va a atrever a venir. ¿Sí? Él sabe que su popularidad y su autoridad está por los suelos con nosotros. Pablo no va a venir, por eso nos está mandando a Timoteo, porque él no se va a atrever a venir. ¿Sí? Y estas eran personas tan envanecidas, se daban tanta importancia a sí mismos, ¿sí?, que no se daban cuenta realmente lo que ellos estaban haciendo. Hemos visto una y otra vez todas las cosas que los dones o el poder que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles. Entonces estas personas estaban abiertamente confrontando a Pablo. Entonces estas personas estaban envenenando a la congregación en contra de Pablo. Y Pablo dice: ok, andan muy alzados, realmente voy a ir a ustedes. ¿Sí? Y lo va a decir ahorita en el versículo 19. El comentarista Hodges añade: algunos corintios al parecer estaban molestos de que Pablo no los visitara. No porque ellos deseaban, dice, que Pablo los visitara, sino porque en su mente envanecida ellos lo tomaban como que Pablo no los tomaba como lo suficientemente importantes como para ir a visitarlos. La arrogancia era tremenda de la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y Pablo confronta ese orgullo. Andan alzados, dice Pablo, como si yo no fuera a ir a verlos.
En otras palabras, como si ustedes dicen, estamos a salvo porque no va a venir. Sí, en el versículo dice Pablo, pero iré pronto a vosotros. Sí, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo dice, si Dios quiere, los voy a ir a visitar, claramente, y pronto los voy a ir a visitar. Ahora, muchos tomarían si Dios quiere, como una excusa potencial, si Él no iba. Pero sabemos que no había necesidad de esto para el apóstol Pablo. Sabemos por medio del testimonio del libro de Hechos, cómo muchas veces Pablo se proponía hacer una cosa y el Espíritu no se lo permitía. Dice Pablo, queríamos ir para allá, pero el Espíritu no nos permitió. Queríamos hacer esto, pero el Espíritu no nos permitió. Pablo era alguien que estaba altamente sensible, ¿sí?, de la dirección del Espíritu Santo, de la dirección de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué tiene Pablo o qué tenía Pablo que no tenemos nosotros? ¿Por qué a Pablo lo dirigía el Espíritu Santo y nosotros no sentimos que nos dirige el Espíritu Santo? ¿Qué era diferente en Pablo a nosotros? Pablo era de carne. Pablo sentía dolor. Pablo sentía hambre. A veces preocupación. ¿Cuántas veces se le apareció el Señor a Pablo para decirle, fear not, no temas, porque yo estoy contigo? ¿Sí? Pero Pablo claramente entendía y recibía la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué no es así con nosotros? Y no me contesten, pero pregúntese usted mismo, ¿por qué? Pablo decía esto porque esto es lo que la Escritura dice, hermanos. Santiago 4, 13 al 15 dice, oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. ¿De dónde sacas la arrogancia para decir voy a hacer esto y voy a durar un año allá y voy a hacer aquello y voy a hacer aquello? Dice Santiago, más bien digan, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, dándole su lugar al Señor, reconociendo que el que dirigía todo lo que él hacía era el Señor. ¿Sí? Que la providencia de Dios era la que estaba a cargo y no Pablo. Entonces Pablo, si el Señor quiere, ahí los veo pronto. ¿Sí? Y voy, ¿qué dice? Y voy a conocer, a checar, a probar. No las palabras, talk is cheap, dicen los americanos, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo sabía que su visita a los Corintios no iba a ser una visita fácil. No sería una visita para alabarlos, ¿sí? No iba a ser una visita para admirar su habilidad para la oratoria, para admirar su sabiduría, sino una visita para analizar la efectividad de aquellos maestros que los estaban dirigiendo. Decía Pablo, yo voy a ir a checar si hay poder en la enseñanza de estos falsos maestros, de estos maestros, no los llamaba falsos maestros, pero esa era la implicación. Yo voy a ir a checar, ¿sí? Porque si el Señor, el Espíritu está con ellos, va a ser manifiesto en su enseñanza y en el resultado de su enseñanza. Y conoceré no las palabras, dice, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo ya les había hablado en la carta, en los versículos 18, 1, 18 y 2, 5, acerca del poder de Cristo. En 1:24 del poder del Evangelio, ¿sí? Perdón, el poder de Dios en 1:18 y 2:5, del poder de Cristo en 1:24, del poder del Evangelio en 2:5.
Pablo ya les había hablado de poder, ¿sí? Entonces Pablo dice, cuando la enseñanza, cuando la palabra, cuando el discurso está acompañado del poder del Espíritu, es evidente, hay fruto, hay cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo aquel que está siendo afectado por el Espíritu de Dios se va a notar en su vida, ¿sí? Va a haber fruto. Va a haber fruto, ¿sí?, en la vida de esa persona. Va a haber fruto en la vida, en comunidad de esa iglesia. Entonces Pablo dice, voy a ir a constatar si los que hablan están llenos de hot air o de palabras vanas y vacías, o si están realmente llenos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos como congregación, hermanos, individualmente y como congregación. ¿Es evidente el poder de Dios en la palabra que hablamos? ¿Hay poder? ¿Hay cambio? ¿Hay fruto? ¿O son palabras vanas, palabras vacías, palabras inútiles las que hablamos? Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Talk is cheap, como dije. Pablo redobla una vez más el énfasis del poder de Dios en los cristianos. La profesión o profesión de fe o la profesión de cualquier cosa, de aquel que se llama a sí mismo cristianos, ¿sí?, cuando es simplemente de dientes para afuera y no hay evidencia del poder de Dios en esa persona, son palabras vacías. Es una declaración vana, ¿sí? Es una declaración vana. El poder del Espíritu no está presente. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que todo aquel que está unido a Cristo va a producir fruto. Algunos nos tienen que buscar mucho para mostrar ese fruto, pero todo cristiano va a mostrar fruto, sin excepción. El Señor nos dice en Juan 15:4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y antes de eso, en el versículo 12 de Juan 15 les dice, todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpia para que lleve más fruto. En estos pequeños versículos, 6 o más veces se dice la palabra fruto. Fruto, 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 fruto. Y esa es la presencia del Espíritu Santo sobre el creyente. Antes de eso el Señor había dicho, todo aquel que no da fruto en mí, mi Padre, lo corta. Goodbye. Entonces la evidencia del poder del Espíritu Santo es el fruto. ¿Estamos mostrando esa evidencia, hermanos? Personalmente y como congregación. Esta enseñanza, hermanos, no es para venir a sentarnos y decir, mira qué bonito. Esta enseñanza debe de confrontarnos. Porque si salimos como entramos, estamos perdiendo 1 hora y media de nuestra vida. Sí, la implicación es clara. Si hay poder del Espíritu Santo en este lugar, va a haber evidencia. ¿La hay o no la hay? Y esa es una pregunta que debemos de ser capaces de contestar. Y ese poder se va a manifestar en la persona completamente, total. No va a ser perfección, no estoy hablando de perfección, pero se va a ver fruto. ¿Sí? No soy lo que debería de ser, pero no soy tampoco lo que era antes. Amén. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso significa una transformación
del individuo, de la persona. Y esto debe de ocurrir cuando una persona ha sido verdaderamente salva y ahora está unida en Cristo Jesús, y en esta imagen de la vid y el pámpano está recibiendo todo su alimento de la vid. El pámpano en sí no puede hacer nada sino con todo aquello que recibe de la vid. Es su alimento, es lo que necesita para vivir, es lo que necesita para dar ese fruto, lo que recibe de la vid. Entonces Pablo iba a demostrar o iba a comprobar si había poder en aquellos maestros, en aquellos ayos que estaban a cargo de ellos. Y versículo 21, Pablo les dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y Pablo hace uso aquí de la imagen que usó antes él de los ayos y del Padre Espiritual. ¿Por qué? Porque la imagen con que se mostraba a los ayos era una persona cruzada de brazos con una vara en la mano y el niño sentado escribiendo. Esa era la imagen que se daba de un ayo. Entonces Pablo dice: ¿quieren que vaya como ayo a corregirlos, a disciplinarlos, a castigarlos, o quieren que vaya como padre, con un espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Yo recuerdo cuando mi hijo andaba un poco rebelde. Yo recuerdo haberlo confrontado y haberle dicho: ¿estás consciente de que si tú eres hijo de Dios y estás en rebeldía y estás alejado de Él va a hacer lo que tenga que hacer para traerte de regreso? Y él me dijo: sí, ok. Quiero que estés consciente de qué tan poco o qué tan mucho doloroso vaya a ser depende de ti. No va a depender de Él, va a depender de ti. Porque el Señor va a empezar a hablarte con una voz suave y te va a decir: hey, come back, regresa. Hasta llegar a un punto donde la imagen que nos da del pastor: yo soy el buen pastor, dijo nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando una oveja se descarría una y otra vez? Le quiebra la pata, luego se las echa a los hombres y la cura, la lleva de regreso y la cura. Está con ella y se encarga de ella con un gran amor. Y esa oveja nunca más se aparta de él. Pablo dice: ¿qué quieren? ¿Que vaya con la vara? ¿Que vaya a quebrarles una pata? ¿O que vaya en espíritu de amor y mansedumbre? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Depende de ustedes. Y es lo mismo, es la misma pregunta que el Señor nos hace a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que trate con ustedes cuando estamos en rebeldía, cuando nos hemos alejado, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado? El Señor nos dice: ¿qué quieren? No tomemos la paciencia y la longanimidad de Dios como debilidad, como aceptación de nuestra manera de vida. El Señor es paciente, el Señor es misericordioso, pero el Señor también es justo, el Señor también es santo. Entonces el Señor nos pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué queremos? Entonces Pablo les dice: si ustedes lo que quieren es que yo vaya con un espíritu de amor y de mansedumbre, hay muchas cosas que hay que corregir antes de eso. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos del libro de Primera de Corinto. Entonces, ¿qué nos llevamos esta noche, hermanos? ¿Qué nos llevamos esta noche? Líderes espirituales estamos obligados, es una expectativa del Señor, a amarlos, amarla. A mis rebaños. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Esa es una expectativa del Señor, pero también es una expectativa
que debemos de corregir y de disciplinar actitudes que vayan en contra de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Ellos que están haciendo lo que están haciendo por interés personal y no los mueve una motivación o un espíritu de mansedumbre y de amor. Mucho cuidado a quien estamos escuchando. Amén. Amado Señor, le damos gracias, Señor, esta noche, porque Padre, una vez más su palabra es verdadera. Su palabra nos desnuda ante usted, Señor. Por más piadosos que aparentemos ser, Señor, usted nos conoce verdaderamente. Y usted sabe, Señor, como dice el dicho, de qué pata cojeamos. Señor, esta noche yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, Padre, que nos traiga convicción, Señor, de todas esas cosas, Padre, que nos acontecen, nos aquejan, Señor, de todas esas cosas en las cuales estamos en desobediencia, Señor. Y que, Señor, busquemos que usted nos trate con un espíritu de mansedumbre y de amor, y no con la vara, Señor. Padre, yo le pido por esta congregación, que sea una congregación, Señor, que dé fruto en abundancia. Una congregación que dé testimonio de su poder sobre nosotros, Señor. Que todo lo que se habla, que todo lo que se diga, que todo lo que se haga en esta congregación, Señor, sea prueba, Padre, de que usted está presente. De que todo lo que se habla y que todo lo que se enseña en esta congregación, Señor, está llena del poder de su Espíritu Santo. Pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas y sus familias, Señor. Señor, que nos continúe guiando, nos continúe, Señor, proveyendo como lo ha hecho fielmente hasta ahorita. Padre, lo que no somos, háganos. Lo que no tenemos, dénoslo. Y lo que no sabemos, enséñanoslo, Padre. Porque, Padre, se lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.